Hola, hola amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Como todos los martes, estamos nuevamente en una nueva edición de nuestro programa de educación, información, conversación. Bueno, hoy día, amigas, amigos, tenemos un invitado, lo conozco hace bastantes años, ¿no? En sus tiempos de estudiante todavía, pero hoy día es un personaje importante. Es un hombre que se está haciendo una carrera pública como dirigente, como lo fue durante su juventud como estudiante. Bueno, y hoy día lo hemos invitado para conversar de algo muy importante, los medicamentos. Ley de medicamentos Feliz. 1, ley de medicamentos 2. Bueno, hoy día tenemos como invitado a Jorge Cienfuegos, quien es químico farmacéutico, es presidente del Regional Santiago del Colegio Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, fue dirigente universitario del colegio, de la Escuela de Químicos Farmacéuticos, lo conocí en esos tiempos, y hoy día lo tenemos aquí, también es profesor universitario. Bueno, él es una persona muy comprometida y muy activo en toda la parte gremial de su profesión, ha sido muy activo en los últimos años. Aquí tenemos a Jorge Cienfuegos. Bienvenido, Jorge, a La Voz del Consumidor, que es precisamente el programa que estamos emitiendo hoy día. Muchas gracias, Hernán, por invitarme y obviamente a Conadecus por esta oportunidad y ojalá sea interesante la conversa, porque eso es un poco la idea de esta instancia. Vamos a hablar de a lo que, a lo que nos interesa hoy día saber, el tema de la opinión tuya del tema de la ley de medicamentos 2. Bueno, y hoy día, como siempre, amigos, estamos transmitiendo este programa en vivo a través de Conadecus y todas las plataformas, pero además estamos también transmitiendo en vivo a través de Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, que están conectados en directo con nosotros. Y por lo tanto tenemos ahí también las redes personales mías que están también conectadas, ¿no? Tanto el perfil como el fanpage. Estamos ahí en todas las redes sociales con un gran invitado. Jorge, bueno, hay un tema aquí que entra en discusión. Tú dijiste hace poco, el Colegio de Químicos Farmacéuticos emplazó a los parlamentarios de la comisión mixta. Le dijo, que deben tomar decisiones con mayores antecedentes y a la luz de experiencias que puedan aportar organizaciones sin fines de lucro y la academia de sus escuelas de salud. ¿Qué es esto? ¿Hay un problema ahí que los parlamentarios no entienden lo que están legislando? Mira, yo te voy a ser súper franco en eso. Por lo menos ya he participado, por ejemplo, en la discusión parlamentaria de lo que fue la ley de fármacos 1. Estamos actualmente en ley de fármacos 2 y mi proyección, si seguimos en este camino, es que vamos a llegar a, igual que Rocky, a la ley de fármacos 10 o más. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos planteando o lo que está pasando en este minuto es que se está legislando, se está tratando de corregir mediante parches. Se está tratando de corregir un sistema que es, desde el punto de vista, por ejemplo, los economistas lo llaman, en el fondo, un mercado imperfecto, tratando de ver parcialmente todos los puntos. Y eso personalmente lo encuentro una locura, entendiendo que varios de los actores, incluyendo los que, por ejemplo, provenimos de la academia, del Colegio Químico Farmacéutico, otras fundaciones también, ONG, las asociaciones de consumidores, por ejemplo, tenemos distintos puntos de vista. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer antes de seguir legislando y, por ejemplo, estar dando recomendaciones e incluso poniendo trabas al propio sistema en distintas cosas, con respuestas de repente que provienen del pasado, de los años 80. En Ley de Fármacos 1, por ejemplo, una de las respuestas que se dio a evitar la colusión, porque eso fue el nacimiento de esta lógica, fue etiquetar con el precio de los medicamentos en la caja. Lo lamento, pero es una respuesta bien mediocre y poco útil para el sistema. No ayuda o no coopera ni al consumidor, ni tampoco a las farmacias independientes que tienen que tener una serie de
finalmente elementos administrativos para poder llevar eso a cabo, y no favorece a nadie. Lo único que hace es un poco entorpecer, en vez de estar pensando otros elementos que de repente son de tipo administrativos. Hace un par de días estuvimos, por ejemplo, en la radio cooperativa y planteábamos dos temas, y te lo cuento para que Ya, lo podamos discutir. Tema número uno. Primero, planteábamos que existen hoy los medicamentos similares de marca. Los similares de marca, o medicamentos que finalmente no son el original, pero tienen asociada, voy a poner un ejemplo cualquiera, por ejemplo el Quitadol, como paracetamol, uno llega y finalmente compra o termina comprando la marca por la publicidad que hace, por que le suena o porque le llama la atención. Pero en la práctica, eso, desde un punto de vista súper, vamos a decir así como crudo, como lo voy a decir, es una estafa con aval del Estado. ¿Por qué? Porque finalmente no nos proporciona ninguna cosa positiva desde el punto de vista del consumidor, no nos está dando mejores precios y no nos está dando ninguna cosa positiva desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista sanitario. Entonces, finalmente lo que ocurre es que muchas veces la gente confunde los medicamentos por este nombre de marca, más que por entender el principio activo. Y el segundo ya. tema que pusimos sobre la mesa fue el tema de la incorporación. Hoy se podría hacer, pero se requeriría voluntad política, de los médicos en la ley del lobby. Si nosotros hiciéramos eso, avanzaríamos inmediatamente en temas de transparencia, obviamente en el sistema público, pero eso nos permitiría, obviamente, hacer algo hoy día, no algo que estamos discutiendo, porque la ley de fármacos 2 lleva sus buenos años ya en discusión, y obviamente hay tensiones, tanto desde el lobby, y entendiendo el lobby para que los que nos escuchan no piensen que el lobby es el señor del maletín negro. Hernán, por ejemplo, con Mm. Conadecus puede hacer lobby. Yo, como presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, también puedo hacer lobby. Y finalmente esos lobbies se van contraponiendo entre ellos. Hay lobbies obviamente más poderosos que otros. Sin embargo, lobbies existen. Entonces, si nosotros podemos buscar elementos que nos permitan dar hoy respuesta a los consumidores y obviamente a los pacientes, que es lo que nos interesa a los farmacéuticos, deberíamos a tratar de tomarla, más allá de seguir pensando en pequeños parches. ¿Y cómo logramos eso? Sentándonos y conversando entre todos. Mm. Oye, Jorge, pero está bien, yo creo que parece que es una práctica en Chile de que ingrese una ley y cuando sale ya está chazada. El mundo avanzó más rápido que la ley. Siempre queda Claramente. desfasado. Es un tema. Y lo otro, lo mismo que dices tú, esto de las leyes, ir parchando una ley, se va parchando, parche, parche, yo no sé hasta cuándo resiste una ley parche, ¿no? Porque al final se transforma en una cuestión impracticable y muchas veces inaplicable de tanto parche que tiene, porque le vas incorporando una cosa, otra, 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 y al final eh, es como una cosa miscelánea, tiene de todo, Un ¿no? Frankenstein. Claro. Bueno, pero eso mismo, ustedes también en su momento dijeron, ¿ah? Que la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica omite la regulación de droguerías y intermediarios que inciden significativamente en el precio final. Estamos hablando Efectivamente. de laboratorios y todos los demás, po, porque aquí, aparentemente aquí cuando hablamos, a veces hablamos de lo que pasa con las farmacias, pero parece que siempre como que los laboratorios pasan colados y nadie les dice nada. Y nadie Yo creo dice que, de que la mayor incidencia en el precio final es del laboratorio. ¿Están así? mira, te voy a abordar ese punto de manera como para que los que nos están escuchando lo sientan más propio, en el fondo, del día a día. Si ustedes tienen un problema en una farmacia, van y, por ejemplo, les niegan el genérico, que a veces uno lo niega no porque no quiera entregarlo, sino porque a veces no existe. Pero entendiendo cuando no, se niega el genérico y existe, te creo. La persona lo primero que hace es, en el fondo, desquitarse con la persona que está al frente. Entonces, obvio que para la mayoría de la ciudadanía el problema son las farmacias, pero no ven lo que está tras bambalinas, lo que estábamos comentando, las droguerías, los laboratorios y finalmente otros elementos que están asociados a eso.
también tenemos que entender que la mayoría de la gente entiende a la farmacia en este minuto como un comercio como cualquier otro. Y eso es un problema, porque hoy día, por ejemplo, si yo tengo un problema en una farmacia y le pregunto a alguien, o le pregunto a cualquier persona en la calle, le digo, mira, si tú tienes un problema en una farmacia, ¿a dónde acudes? Yo te voy a decir que un gran porcentaje de las personas van a decir al CERNAC. Y el CERNAC es dependiente del Ministerio de Economía. Pero mientras tanto, el Ministerio de Salud, bien gracias, no está un poco y las farmacias quedan un poco fuera de este ecosistema de salud. La superintendencia hoy podría meterse en eso y obviamente regular un poquito en lo que tiene que ver que, como se dictaminó que las farmacias son centros de salud en la ley de fármacos 1, podríamos interpretar que como entregan medicamentos GES, varias lo hacen, podríamos hacer incluso una acreditación de farmacias privadas o de farmacias comunitarias. Y eso daría mayor pie a que la gente también comprenda y entienda a las farmacias como ese centro de salud al cual yo creo que varios añoramos que sean. Pero en este minuto, la comparación que se da es todavía de retail, de compra solamente. Y esa discusión es la que nos hace tener esto de una simplificación, que los parlamentarios también la entienden así. Por eso las respuestas son, bueno, pasemos obviamente los medicamentos desde la farmacia, por ejemplo, al supermercado. O hagamos, por ejemplo, simplemente una baja de precio eliminando el IVA, una de las discusiones que se ha dado en algunos momentos. Pero también, nuevamente, eso en ningún momento nos asegura de que esa disminución del IVA o que, por ejemplo, algún tipo de disminución desde el laboratorio o desde la droguería se va a reflejar después en la farmacia. Entonces, tenemos que entender que las farmacias, pese a ser privadas, son de interés público. Y ese concepto que no tenemos tanto en Chile, deberíamos instalarlo de manera muy potente en, por ejemplo, la ley de fármacos 2, en vez de estar discutiendo cosas que de repente son muy técnicas, son muy amplias, y las personas las sienten más lejanas, que es un poco lo que estamos conversando. No ven a los laboratorios, no ven a la No. droguería, ven a la farmacia. Oye, justamente una de las cadenas de farmacia ha sacado una publicidad y está enviando una cartola a los usuarios, a los clientes, con el historial que hace de compras del mes y le va diciendo cuánto es el porcentaje, qué tipo de medicamento compra y además le dice, mire, en la cadena del costo, este es el costo del medicamento, tanto cuesta el laboratorio, tanto la farmacia, tanto los distintos intermediarios. ¿Tú crees que esa política de transparencia es positiva o negativa? Porque eso Mira, transparenta el precio. sí, no, por supuesto. Yo creo, sinceramente, que todo paso que sea en pro a la transparencia ayuda eh, a mejorar el sistema. Ahora, ¿es suficiente eso? La respuesta es no. Y un poco tú lo planteabas al principio. Si el laboratorio, por ejemplo, transparenta cuánto, por ejemplo, es del laboratorio, cuánto es de la droguería y cuánto es de la farmacia, bueno, estamos hablando particularmente de la cadena Cruz Verde. Y en ese caso, Cruz Verde tiene, por ejemplo, la integración vertical, elemento Sí, que se eliminó de la discusión en el Parlamento. No se quiso legislar al respecto. Para los que nos están escuchando y para explicarlo en sencillo, la integración vertical es cuando tú tienes una farmacia, esa farmacia a su vez tiene una droguería y esa droguería tiene a su vez un laboratorio. O sea, es una línea continua desde el que produce el medicamento hasta el que lo vende. Entonces, claro, es bueno, por supuesto es bueno, pero existen otros elementos ahí que quedaron un poco en el camino, en el aire, y que también tenemos que tener un poco esta discusión que te decía, de sentarnos varios a la mesa y planificar un poco esto a un mediano largo plazo. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó algo, más o menos, porque al parecer todavía estamos cometiendo ese error. Chile está es su modelo en el fondo, trae los medicamentos desde afuera, importa cosas. Y sí. obviamente eso implica que cuando se cierran las fronteras, por ejemplo en una pandemia, tenemos complicaciones. Tenemos varias opciones para ver eso. Podemos ver comprar en distintas partes, y ahí la Senabas juega un rol importante. Podríamos empezar a discutir si existe la posibilidad de producción nacional, que no es algo a corto plazo, no es algo que un gobierno, por ejemplo, podría decir, yo voy a instalar un laboratorio en 4 años, eso es imposible,
Entonces, lo que tenemos que plantear es, bueno, de aquí a cuánto tiempo nos vamos a poner de acuerdo. Si vamos a hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a potenciar? Y que finalmente le termine dando las respuestas a la gente, pero no con este tema de discusiones pequeñas. Un poco es ridículo cuando uno escucha la discusión entre la culpa es de la cadena o de Mm. la farmacia de cadena. No, la culpa es del laboratorio. No, la culpa es el de aquí. No, la culpa es el de allá. Si a nosotros no nos interesa la culpa, lo que nos interesa es saber hacia dónde vamos a caminar como país y ver responsabilidades, cómo nos vamos a repartir esas responsabilidades, y si alguna recae obviamente en los laboratorios, lo veremos en el laboratorio, otra recae en la farmacia, lo veremos con la farmacia, si otra recae en el Estado, también es importante que la podamos ver, pero eso tenemos que colocarlo sobre la mesa y ver también la viabilidad de esas opciones. Mm. Oye, entonces, en definitiva, ¿por qué los medicamentos son tan caros en Chile? ¿Quién es el que está, cuál es la mayor incidencia? ¿Por qué se produce esta diferencia? Porque en Chile tenemos hasta turismo de medicamentos. Hay gente Absolutamente. que viaja al extranjero para comprar los medicamentos, y no solamente Argentina, que es nuestro proveedor más Perú directo, también, en el norte. que- pero también va gente a Europa donde compra medicamentos de alto costo y viajan a Europa, pueden cancelar el viaje y todo, pueden ir, volver, comprar los medicamentos allá, traer sus medicamentos, aprovisionarse de ellos, y el costo es infinitamente más bajo a pesar del costo de los viajes y la estadía que pueden estar. O sea, eso es una realidad. El viaje a Es una realidad Argentina y para que, ir a abastecerse es porque el medicamento es varias veces más bajo que en Chile. Lo dejan encargado en la absolutamente. farmacia, primero ya van y retiran y se vienen en bus, otros en avión, pueden venir. Pero esto, ¿por qué entonces este precio tan alto en Chile? ¿Y cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué la Cenavat tiene un precio bastante más bajo que lo que se les cobra a los laboratorios? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Mira, yo te podría responder eso de manera sencilla o para tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Obviamente tiene más complejidades, pero es importante que tratemos de hablar en sencillo para que toda la gente se sienta también que este tema es algo que pueden comprender y que también pueden entender el por qué ocurre eso. ¿Cuál es el planteamiento que te digo? Primero que nada, este tema no es solamente de los medicamentos. Puedo decirte, por ejemplo, otro mercado, los conciertos. Hay conciertos que también te conviene ir a otro país a verlo más que verlo acá en Chile. Entonces, es algo de un poco de una idiosincrasia de aquí a nivel nacional que de repente no es la óptima, digámoslo así. Y eso tiene que ver con temas de confianzas y desconfianzas que finalmente, si las empresas quieren que volvamos a confiar en ellas, bueno, el paso que está dando Cruz Verde capaz es un paso en la dirección correcta, pero no tiene que ser una cosa de una empresa o no tiene que ser una cosa de una farmacia, tiene que ojalá ser una cuestión del sistema y para eso el encargado en el fondo de llevar un poco esta batuta debería ser el Ministerio de Salud. Entonces ahí un primer llamado. Pero respondiendo a lo que me dices tú, te planteo lo siguiente. Es más raro, como me gusta ocupar este dicho porque lo encuentro divertido, es más raro que pescado con hombros, que un medicamento vaya a ser más caro aquí en Chile que en Europa. Porque finalmente allá tú tienes una serie de condiciones que podríamos decir que no son mercados, por ejemplo, los países, no son mercados mucho más grandes que el chileno. Europa completo obviamente es más grande, pero que estén 3, 4, como dices tú, incluso 10 veces a veces más barato que acá en Chile, es bien extraño. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar y dar respuesta a eso? Bueno, primero que nada tenemos que saber algunos datos. Los medicamentos en Chile no son los más caros del mundo, de repente se habla de eso en las noticias, se dice algo así. Los medicamentos genéricos, los que tienen el nombre que la gente Del considera principio medio activo. complicado, el chino, el DCI, ese medicamento es de los más baratos de la región. O sea, nosotros tenemos buenos precios de medicamentos genéricos. Sin embargo, en los medicamentos originales, los medicamentos Con de las empresas receta, ahí está el multinacionales, sí son problema. más caros. Son bastante más caros. Y ahí es donde nosotros encontramos o nos cuesta entender cómo puede ser posible que un medicamento de la misma empresa multinacional, estando en Europa, cueste más caro, o sea, más barato que acá en Chile. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar en disminuir los precios, en que la gente se sienta no engañada, porque ese es el resumen? Bueno,
Te doy una opción práctica. El ministerio, en este minuto, podría utilizar el decreto 33. Esto suena así como estas cosas medias místicas, pero no, Ujú. uno busca observatorio de medicamentos, esto invito a cualquier persona que lo quiera hacer en Google, pone observatorio de medicamentos y lo primero que le va a salir es un decreto que está vigente, en el fondo todavía no se ha eliminado, y que el Ministerio de Salud lo podría utilizar, nunca lo ha utilizado. ¿Y de qué se trata este observatorio de medicamentos? Bueno, es similar a lo que se está discutiendo hoy día en ley de fármacos, Mm. pero obviamente lo podría aplicar ahora. ¿Y qué hace? Bueno, se puede juntar el Ministerio de Salud, el CERNAC, Economía, y está pensado en varios actores del sector público y algunos de, obviamente, actores como nosotros que podríamos estar ahí, y podrían, por ejemplo, implementar un observatorio de precios internacionales. Mirar cuánto me sale a mí el medicamento en Chile y cuánto sale en Argentina, cuánto sale en Brasil, cuánto sale en Uruguay, un país bastante más cercano, por ejemplo, en número de personas a nosotros. Mm. Y obviamente puedo ir también a algunos países europeos y decir, mira, ¿sabes qué? Realmente este medicamento no tiene sentido que tenga 4, 5, 6 veces, por ejemplo, más, que sea más caro que en nuestro país. Y con eso podemos ir a hablar, en el fondo, con datos en la mesa, con la multinacional, para que, en el fondo, dé las explicaciones correspondientes. En este minuto, todo se transforma en una conversación de pasillo. Algunas personas han hecho ese esfuerzo y han revisado los precios en comparación a otros países, pero son esfuerzos personales. Esfuerzos me Mm. refiero de una o un grupo de personas, pero no se ha hecho a nivel institucional y menos a nivel ministerial en este caso. Si se pudiera hacer eso, estaríamos dando una respuesta en el fondo, a esta inquietud que no solamente tienes tú, Hernán, sino que mucha gente escucha y le entiendo, en el fondo, cuando dice que los medicamentos en Chile son muy caros. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener es una respuesta a eso. Más allá de decirle como, lo lamento señora, así son las cosas. O un clásico de repente de algunos economistas, bueno, así es el mercado, ojalá se autorregule, que no nos ha ido tan bien con eso hasta el momento. Mm. Oye, Jorge, eh, pero una de las respuestas que se han dado, la primera fue esta iniciativa de los alcaldes de crear las farmacias populares. Por supuesto. Pero el problema de la farmacia popular que tiene una cantidad bastante más reducida de medicamentos que tiene la parrilla completa, porque Claro, claro. el stock necesario para tener una farmacia que tenga y que, a la cual una persona recurra, tenga todo el stock de medicamentos disponibles para diferentes tipos de patologías o enfermedades. La farmacia popular, si bien ha llegado para llenar un espacio, no tiene el stock completo que tiene que tener. Es bastante reducido. Es lo que puede entregar la Cenabart, ¿no? Principalmente. Y algunos laboratorios con los cuales los alcaldes también hacen acuerdo. Uh -huh. ¿Qué te parece a ti esto de la farmacia popular y un poco lo que permite hoy día que la Cenavat hoy día se convierta en un proveedor de las farmacias independientes, pero que también le coloque un margen, un techo al precio que debe venderse el producto por parte de estas farmacias? ¿Cómo crees tú que es esa política? Mira, te voy a responder las dos porque también me preguntabas con respecto a cómo lo hace la Cenabast para acceder a precios tan bajos en comparación, por ejemplo, a las farmacias de cadena o privada. Hay dos cosas que hay que saber. Uno, la Cenabast compra en cantidades, vamos a decir así, que uno de repente no logra dimensionar. Una farmacia, por ejemplo, independiente de barrio, va a un laboratorio y le dice, mira, dame 10 cajitas de este medicamento. La Cenabast habla en toneladas. Entonces la cantidad de compra que puede hacer la Cenabast versus una farmacia pequeña, obviamente es mucho mayor la Cenabast y por eso puede acceder a precios muchas veces más baratos. Ahora, no sé qué tanto sea real eso que el laboratorio le venda, porque en algún momento los laboratorios dijeron que le vendían más barato a la Cenabast por un poco así como un tema de buen corazón, lo plantearon algo así, como que ellos subsidiaban al servicio público. Yo creo que en general me encantaría, o sería simpático pensar eso,
Pero yo creo que los laboratorios no pierden, los laboratorios obviamente tienen un negocio, el cual es legítimo, pero obviamente tienen cierta ganancia. Entonces, decir eso, yo creo que un poco se aleja del 100% de la Un realidad, poquito de para decirlo humo, de manera, un claro, para poquito decirlo de manera vendiendo bonita, humo. por ahí creo. Entonces, yo creo que la ley Senabast es una ley bastante interesante, pero por supuesto también tiene sus bemoles. En este minuto, la ley Senabast solamente aplica a las farmacias independientes. Sin embargo, vamos a entrar en una segunda fase donde van a entrar las cadenas de Van a entrar farmacia. las Así de que cadena. poner el techo de un precio Senabast de compra y por ende un precio Senabast de venta es algo positivo, pero creo que los legisladores omiten algo, o omitieron algo, porque la ley ya está. Y hay que considerar que legislar pensando en las cadenas de farmacia y en la colusión para todas las farmacias parejamente es un poco complejo, porque obviamente le estás poniendo condiciones que de repente no son las óptimas a negocios que son, vamos a decir, obviamente voy a tratar de no vender humo, algunos son pymes y otras son ya consolidadas, pero las que son pymes, la que es por ejemplo la farmacia de un farmacéutico, ponerle las mismas condiciones que a una gran cadena de 300 locales, creo que por lo menos hay disonancia ahí, y eso nos ha dado mucho esa conversa en las normativas, en las leyes. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre en esos casos? Siempre que ocurre en alguna regulación nueva, lo que termina pasando es que las farmacias independientes se asustan, por supuesto, porque eso implica que puede significar el cierre de la farmacia independiente, y cuando hablamos de farmacia independiente, no son 3 4. Estamos hablando de que son aproximadamente unas 3.500 farmacias en Chile, y la mitad de ellas son independientes y la mitad son de cadena. Por ende, la mitad del acceso a medicamentos a través de farmacias en el país son en farmacias independientes. Entonces, no es un número menor para, en el fondo, descartar ese factor. Entonces, cualquier, vamos a decir así, normativa, ley que permita a los consumidores, a los pacientes, obtener sus medicamentos, por ejemplo, la farmacia popular, es buenísima. Pero, por ejemplo, la misma farmacia popular no nació de una lógica del Ejecutivo, en el fondo del Estado. Nació de una lógica desde los alcaldes, como decías tú, para cubrir una brecha, un parche, digámoslo así, en este sistema bastante injusto y que finalmente da respuestas. Pero, por ejemplo, podemos comparar la posibilidad, en el fondo, que tiene una farmacia popular de una comuna de bajos recursos en comparación a una farmacia popular de una comuna de altos recursos. La respuesta es no, porque obviamente van a poder moverse más y como decías tú, puedo tener, por ejemplo, capaz una parrilla, un stock, las variedades de medicamentos más amplias en una que en la otra. Entonces hay una posibilidad que se ha planteado a nivel político, obviamente hay que trabajarla para ver la viabilidad de lo mismo, pero sería bien interesante, es elevar la farmacia popular no a nivel municipal, sino que, por ejemplo, a nivel gobernacional. Si logramos hacer eso, le estaríamos dando respuesta un poco más pareja entre lo que son comunas de bajos recursos y comunas de más recursos, y ahí un poco abordar lo que son las inequidades en Chile, un tema que es muy importante y que nos tenemos que eventualmente hacer cargo. Tenemos 59 comunas sin farmacias. No implica sin acceso a medicamentos, porque pueden acceder a través Sí, de, por ejemplo, el CESFAM. yo tuve una experiencia, o sea, la viví, me invitaron para conocer el sistema como opera en Uruguay. Y en Uruguay, aparte de haber las farmacias independientes, prácticamente no hay cadenas, había muy poquitas. En Uruguay no hay cadenas así como en Chile, es muy distinto. Pero ellos tenían las farmacias, podríamos llamarlas independientes o incluyendo algunas que tienen unas pequeñas cadenas, pero no son tan gigantes como las que hay acá. Pero además ellos tenían una red de farmacias comunitarias Claro. que operaba dentro de los hospitales, los consultorios, las clínicas, adentro en el interior. Y ellos comentaban de que ese sistema les había funcionado fantástico, porque claramente ahí hay un tema de que el precio ya ahí tenía algún cierto control, el Ministerio de Salud tiene un cierto control, y es una alternativa que tenían, en el fondo sería como que se creara una red en el interior y que tuviera también, pero cumple con todos los distintos stocks de medicamentos, pues tiene que tenerlo.
para que la gente pudiera concurrir, están las 24 horas, porque en los servicios, los hospitales no se atiende un día, se atiende día y noche, son 24 horas. Ese era un sistema que vi yo, pero no sé si aquí se puede aplicar. Yo creo que sí. O sea, la farmacia en el hospital existe, la farmacia en el consultorio también existe. Existe la instalación. El problema es que siempre está sin stock. Ese es el problema. Claro. Yo creo que, mira, hay una frase que yo creo que le queda a todos los que nos están escuchando súper claro, que en el fondo, vamos a decir así, acceso a medicamentos no es igual a compra. No, Gran parte de las personas en Chile acceden a sus medicamentos a través del sistema público. Estamos hablando que cerca del 80% de la población está en FONASA, me incluyo en esos. Y los que estamos en FONASA, para acceder a los medicamentos, no requerimos en ese caso pagar por ellos. Obviamente en los casos que este stock que nos hablas tú, o digamos así, este arsenal que tiene el sistema público. Pero estamos hablando que el 80% de los chilenos se tiene que batir con una cantidad de recursos similar, vamos a decir así, al 15% adicional que es de las ISAPRES. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Claro, efectivamente se requiere y si uno mira los datos, por ejemplo, internacionales, estoy hablando de la OECD, que obviamente a nosotros nos encanta compararnos, Chile le falta inyectar recursos en el sistema público. Y en ese sentido haría harto más, obviamente, sentido, podría ser un impacto mucho mejor el hecho de que mejorar el acceso a través de una inyección de recursos al sistema público, o por ejemplo lo que planteabas ahí, hay otras opciones capaz más interesantes, pero por ejemplo te planteo otra. Las farmacias, te contaba que son estas 3.500 farmacias que existen. ¿Qué pasa si no solamente ya no las consideramos como retail, que era el concepto que estábamos conversando, sino que las consideramos parte del sistema de salud? Y esa parte del sistema de salud, por ejemplo, la entrega de ciertos medicamentos se pudiera hacer a través de las farmacias. En el caso de las ISAPRES lo hacen, por ejemplo, con la cadena. Entonces, existen mecanismos que se podrían plantear, se podrían negociar, se podrían realizar en las condiciones actuales. Lo que pasa es que para eso primero, y lo que te comentaba al principio, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si seguimos considerando a las farmacias como este simple retail, por supuesto que vamos a tener estos problemas. Lo que te comentaba, si nosotros empezamos a acreditar las farmacias, acreditarlas, por ejemplo, como lo hacemos en los hospitales, como lo hacemos en los SFAM, podríamos empezar a solicitar ciertas cosas, como por ejemplo, y esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros y que en el fondo inventamos la rueda. Hay países que ya hacen esta acreditación de farmacias siendo privadas y se preocupan de cosas como, por ejemplo, cuando las personas tienen dudas de medicamentos, acudan a la farmacia. El hecho de ir a buscar sus medicamentos, también pueden utilizar las farmacias que les quedan más cerca geográficamente. Y aparte, la farmacia se le puede incluso mandatar, y ahí en ese caso incluso pagar para eso, para mantener desde el punto de vista de salud bien a su población, que en vez de tener lo que muchas veces santiaguinamente pensamos que hay farmacias en todos lados, porque nosotros juramos que en todas las esquinas hay farmacias. Bueno, en otras localidades no es así. Tienes que ir a muchos kilómetros para acceder a una farmacia. Entonces, en vez mira, de... yo algo he perdón, dale. visto sobre eso, ¿no? Algo he visto sobre eso. Efectivamente, En incluso muchos países, las si nos comparamos personas, entre los países, principalmente los adultos mayores, tienen designada cuál es su farmacia donde tienen que concurrir y siempre está cerca, la más cerca de su hogar. exactamente. Y que el sistema público, como le entrega mensualmente sus medicamentos, es lo único que tiene que hacer es ir el día que le corresponde a la farmacia y el medicamento está ahí y se lo entrega a la farmacia. Es un tema, así lo he visto cómo funciona, ¿eh? Efectivamente, Nosotros, y no es en un fíjate país, que hay varios. nosotros en el año 2005 le propusimos al FONASA de que para el tema para la entrega de esos medicamentos para las personas que tienen que el servicio público les debe entregarlo y que siempre tienen la dificultad de que en la farmacia del hospital, en la farmacia del consultorio no existe,
o no está y le entregan solamente para que lo vaya a comprar y no le entrega el medicamento, no le alivia la carga del bolsillo que tiene a las personas adultos mayores, al final terminan comprando el medicamento porque en la farmacia a veces no lo tiene. Nosotros lo que propusimos que esto se externalizara y que cuando va se le entregue el voucher y la persona elija en una farmacia cualquiera donde él disponga y que el FONASA hiciera los convenios correspondientes para que se entregaran esos medicamentos. Porque si el medicamento no está dentro del stock o el arsenal de medicamentos que tiene Senavat, no lo va a encontrar, aunque el sistema público tenga que entregarlo, lo va a tener que comprar porque no está en el arsenal. Y siempre termina siendo un poco eso. ¿No? Siempre termina Claro. siendo un poco ese problema de que los adultos mayores que necesitan a veces medicamentos más complejos y que el sistema público no los adquiere, termina comprándolos él de sus recursos y por eso los adultos mayores tienen un gasto de bolsillo altísimo porque el sistema público no le entrega los medicamentos. Entonces nosotros decíamos, Me gusta eso. mire, entrégale un Te, voucher y que él lo vaya y lo compre en la farmacia. Y como tú dices, te esas mismas cuento, 3.500 farmacias independientes sean parte de los que entregan a un precio razonable, se le podrá decir cuál es el margen o el techo del precio, pero eso pasa por el sistema público cancela y hace los convenios. Eso fue lo que propusimos en el año 2005, Jorge. 5. Te cuento dos cosas de eso. Hay dos datos súper interesantes que salen a la palestra de vez en cuando, pero en el fondo los economistas de manera, no sé si mañosa o ignorante, hay una de las dos, lo plantean. Porcentualmente, las personas del quintil más pobre, del primer y segundo quintil, gastan más proporcionalmente en medicamentos que las personas del quintil más rico. Entonces, esa Exacto. lectura, cuando la plantean sobre la mesa, dicen, bueno, entonces bajemos los precios de los medicamentos. Sin embargo, ahí omiten lo que estamos conversando. Sí, ¿Por qué las personas del quintil 1 y el quintil 2 deberían pagar por sus medicamentos si están en FONASA y no en cualquier FONASA, en FONASA A o B? Y por ende, exacto. la respuesta a esa interrogante son dos. Una es la que das tú. Efectivamente, el sistema público, por alguna razón, no está entregando los medicamentos. Pueden ser varias opciones. Una es la que te doy yo, que en el fondo faltan recursos para efectivamente responder a la cantidad de personas que están hoy en el sistema público. Y el segundo es que efectivamente existe un grado de automedicación. Automedicación o autoprescripción, pero es automedicación irresponsable. Entonces, la duda es si estas dos opciones que estamos conversando ahora han sido abordadas antes en alguna, por ejemplo, ley de fármacos 1 o ley de fármacos 2, la respuesta es no, No, porque ni no. siquiera están en la palestra. Y obviamente, bueno, la Cámara de Diputados, el Senado, en ese caso, digamos así, el legislativo, no tiene la facultad de plantear aumentar los recursos. Obviamente eso excede sus facultades. Tampoco voy a mentirle a la gente y decir que los políticos son malos. Eh, Podemos discutir eso otro día, más Sí, entretenido, sí, pero en el no, fondo, en este caso en particular, puede que no tenga que ver eso. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que si yo comprendo eso, puedo buscar estas alternativas como las que estás conversando, que me estás diciendo que están desde el 2005. El concepto, por ejemplo, de la ley Senabas lo plantearon diferentes personas en distintas etapas. Yo, por ejemplo, lo planteé con un compañero de la universidad, fuimos a hablar con una senadora en el año 2012, por ejemplo, y terminó saliendo ahora la ley Senabas hace, no sé, un año, 2 años. O sea, no hace tanto. Y eso nos está diciendo que, claro, efectivamente existen opciones, existen, vamos a decir así, también innovaciones y opciones que puede tener el propio sistema, sí, que obviamente puede hacerse cargo de lo que requieren los consumidores, pero para eso, y vuelvo al punto inicial, tenemos que juntarnos y en el fondo sentarnos antes de seguir legislando para cubrir parches. Si claro. nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, lo que nosotros necesitamos es transparencia del sistema, perfecto, legislemos sobre transparencia en el sistema. Si vamos a hablar sobre producción nacional, perfecto, veamos cómo podemos hacer esta producción nacional y que sea viable en el tiempo. Si vamos a conversar, por ejemplo, que existe falta de un grado de, digamos así, de prevención y promoción y educación a la comunidad con respecto a los medicamentos, bueno, reto a cualquier persona que nos esté escuchando que me cuente, no sé, dos, por decir un número, dos, vamos a decir, promociones, vamos a decir así, o comerciales, asociados a medicamentos en los últimos años.
probablemente no se les ocurran. Pero hay que buscarlos como en el fondo de manera solapada, o hablan de cosas particulares. Uno que recuerdo, y se los puedo comentar, fue para cuando existió la gripe porcina. Y cuando Claro. existió la gripe porcina, se pusieron unos carteles de no compre antivirales porque efectivamente no sirve. Eso se hizo, pero por la contingencia. No es algo habitual, común, que a la gente en este minuto, estamos en medio de una pandemia COVID, donde la gente acudió a las farmacias a comprar medicamentos que no servían. ¿Pero por qué? Porque finalmente para ellos era importante un concepto como que todos estamos de acuerdo, sobrevivir, que los míos estén bien. Pero el punto es de que al hacer eso, muchas veces colocaban en riesgo a sus propias familias, a sus seres queridos, y por otro lado también tenían este gasto de bolsillo que después repercute en la familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Desde los profesionales de salud, también en ese caso, las asociaciones de consumidores, a que los consumidores digan, esto realmente es lo que necesito, lo que se puede utilizar, y sin sentirme engañado, porque eso es un Mm. punto importante. ¿Cómo yo voy a una farmacia y le creo a esa farmacia? ¿Sabes cuál es la farmacia? No para hacerle promoción, pero que la gente más confía hoy en Chile no Mm. son las tres grandes cadenas, No. es Doctor Simi. Y pese a que el ninguneo que en alguna vez sufrió Doctor Mm. Simi al principio, por distintas partes, por este monito que bailaba fuera de la farmacia, la gente confía más en ellos. Y no es al azar, es porque ellos se han esforzado, y si uno va, por ejemplo, a su página y lee sobre lo que ellos plantean, efectivamente ellos hablan de palabras como equidad, de acceso. Entonces, están preocupados en ese caso de eso, que bien por ellos. Pero no son las únicas, las farmacias independientes también se han Sí. partido el lomo, estando en esta pandemia 24/7, en el fondo, estando ininterrumpidamente, digámoslo así, en toda esta pandemia. Pero, por ejemplo, desde la autoridad sanitaria, no las reconocieron como esenciales. Y no fueron de las primeras que les dieron, por ejemplo, la vacuna. Y te soy sincero, esto es una reunión que Mm. tuvimos con alguien del Ejecutivo, nos comentó que ellos no encontraban la diferencia entre una farmacia y un supermercado. Bueno, ahí Bueno, está el problema. Ahí ahí está está el problema. exactamente el Lo que, problema que tenemos. lo que pasa, Jorge, es que aquí viene un tema que es bien discutido. ¿Los medicamentos serán bienes de consumo? Mira, yo soy la oveja negra del colegio farmacéutico, voy a confesarlo. Yo digo que sí, pero no son un bien de consumo como cualquier otro. Y es muy diferente eso. Porque Sí. me gusta, yo he escuchado a varios colegas cuando hablan del bien social. Suena bonito. Sin embargo, yo no lo llamo bien social porque la pregunta es, bueno, ahí la pregunta que vendría después es, bueno, ¿qué es un bien social? Si es un bien social, implica, por ejemplo, que el medicamento debería ser gratuito, que nos Mm. enfrentamos a un problema. Porque si en este minuto el servicio público, por ejemplo, no está cumpliendo en entregar los medicamentos, yo no quiero ser partícipe de esta, en el fondo, mascarada y decirle a la gente que son un bien esencial y todo, pero si no van a poder acceder a él. Son un bien de consumo, pero no como cualquier otro, y por ende deberíamos poner o colocar una regulación que se haga cargo de esa singularidad, lo mismo que las farmacias. Yo te comentaba este concepto de son establecimientos privados de interés público. Y eso las debería poner, o debería existir ese concepto para regularlas mejor y que no le aplique exactamente lo mismo que a cualquier otro retail, Pero, por ejemplo, que se considera. pero Jorge, está bien, puede considerarse un bien de consumo, pero con una característica diferente. ¿Podrá Absolutamente. entonces, si es un bien de consumo, tener que estar expuesto a la oferta y la demanda? No. Y ahí viene el tema. Como es un bien de consumo, pero no como cualquier otro, tiene efectivamente algunos elementos asociados, y eso no lo vamos a negar. Por ejemplo, si sube el dólar, o, por ejemplo, si el cobre aumenta, uno dice, ¿qué tiene que ver el cobre acá? Bueno, cuando en Chile normalmente el precio del cobre sube o baja, afecta al dólar. Y si afecta al dólar, afecta, por ejemplo, a los principios activos. Los medicamentos adentro vienen con este elemento que es el que funciona. Y el principio activo no se hacen en Chile. Tenemos que comprarlos afuera. Entonces, cuando pasa eso,
los precios de los medicamentos pueden variar, esos son mecanismos que pueden ocurrir, pero, y ahí concuerdo contigo, existen estos elementos que son, vamos a decir así, demenciales, donde en el caso de la colusión, fueron bastante pillos y malvados a su vez, que en la práctica pusieron esto, elevaron estos precios a no cualquier medicamento, no fue No, al no, paracetamol, no fue, sino que fueron los medicamentos que requieren receta y que son medicamentos crónicos, que por ende la gente no era un tema que podía decidir, ¿sabes qué? Filo, este mes no lo compro. Son medicamentos que tú te sentías y estás un poco amarrado. Entonces, entendiendo eso, podemos regularlo mejor. Incluso, hasta, mira lo que te voy a plantear, en la época de la dictadura existían tres tipos de precios. Existía el precio libre, que es el que la mayoría conocemos. Están los precios regulados, que hay elementos regulados, como por ejemplo las bencinas o lo que son los monopolios naturales. Incluso los cigarrillos, sí, tan malos, bueno, están regulados. Entonces, no es un exacto. tema que... pero existía un tercer precio, que era el precio que yo tenía que comunicar al Ministerio de Economía y decirle al Ministerio de Economía que yo iba a cambiar el precio. No se te negaba a cambiarlo, sino que tenías que avisarle al Ministerio de Economía. Obviamente hacer eso implicaba un poco una cierta regulación, porque hoy ocurre que yo puedo cambiar el medicamento, no, el precio del medicamento varias veces al día incluso, si quiero. Y en vez de eso, yo podría regularlo de esa manera que Claro, porque existió. está expuesto hoy día a la oferta y la demanda, pues. Es otro Exactamente. producto que está en el mercado. ¿Mm? Eso mismo es la idea, que este medicamento se encuentra con nosotros, pero deberíamos entender que esta naturaleza no es la misma y por ende deberíamos regularlo de una manera diferente y también, a su vez, a este establecimiento que va de la mano, que es la farmacia, y entender que hay distintos tipos de farmacias que obviamente deben ser reguladas diferentes. La farmacia popular puede ser entendida como una farmacia comunitaria, pero la Contraloría la identificó, por ejemplo, como un establecimiento asistencial. Entonces, podemos avanzar hacia allá. Lo importante es tener, primero que nada, voluntad política, y lo segundo es que nos pongamos de acuerdo, porque si cada uno rema para su lado, el único que pierde es el consumidor y los pacientes, que obviamente son los que nosotros Oye, siempre hablamos de pacientes. se nos hizo sumamente corto el tiempo, porque yo tenía otras Me preguntas dicen por más, pues. interno que podríamos otra vez. Me Sí, dicen por parece interno que que vamos a podríamos tener que juntarnos hacer otra un vez. segundo porque me quedó pendiente un montón de preguntas más, pues, ¿ya? Y que yo creo que son No necesarias. hay problema, yo ¿Eh? feliz. Entonces, preguntar qué pasa con esta instalación del laboratorio chino, con la vacuna Sinovac, y un montón de cosas más que también están pendientes aquí. Yo ahí, tenía ahí otras preguntas más que se me van ocurriendo en el camino, pero bueno, No, por favor, mira, tenlas como estamos anotaditas llegando y al nos vemos final, en otra ocasión. no Yo vamos a hacer feliz. otra más, Jorge. Sí, Vamos a darle el pase aquí a María Paz, que va a hacer una pregunta. sí, se nos quedaron varias preguntas, Hernán. Yo también quería la de la empresa china que se va a instalar acá, en Chile. Pero como dice Jorge, este programa va a ser de ley de fármacos 1, 2, 3, 4, así que te vamos a invitar Vamos a nuevamente. llegar al fármaco 10, yo creo. Sí. Pero mira, te quería compartir una pantalla, porque acá hay un Twitter que tú pusiste que es muy bueno, que se llama Lo barato cuesta caro, los riesgos de comprar productos ilegales. Porque hay que comprar los medicamentos donde corresponde, la farmacia, botiquín PS, y no en ferias o redes sociales. Usar Claro. adecuadamente los medicamentos también es su responsabilidad. Y otra columna de opinión, que es del 2019, que es tuya, pero cuéntanos porque viene justo ahora al dedo. Salud como piedra angular de la nueva Constitución. Te dejo estos últimos minutos, Jorge, para que nos expliques esto. Sí, yo feliz. Mira, lo primero, contar el tuit ese que planteabas, que es de Heriberto García, que es el actual director del Instituto de Salud Pública. Claro, efectivamente, este tema de los medicamentos ilegales siempre nos suena, o nos sonaba muy lejano, un tema así como que no era de este país, sino que de otros países. Pero al igual que cuando Chile nosotros hablábamos, por ejemplo, del tema de la corrupción, lo veíamos bien lejano, era algo que no estaba acá, se ha empezado a posicionar como un tema importante. Y tiene, en el fondo, lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía es, o tratar de hacerlo en ese sentido, es que la compra de medicamentos o el acceso a medicamentos en lugares establecidos, sea, por ejemplo, en el servicio público o a través de las farmacias para la compra,
tiene un grado de seguridad. Por eso nosotros le insistimos eso. No es un tema de un negociado, sino que en el fondo es los establecimientos que tienen los medicamentos los guardan a una temperatura, humedad, tienen ciertas condiciones, y cuando ustedes compran o ustedes reciben los medicamentos, ustedes tienen un derecho. Y eso, ojo, que es un derecho humano, que es el acceso a la información. Y ahí es donde existe un farmacéutico que puede responder sus dudas. Usted puede hacer uso de ese derecho o no hacerlo. Mi invitación es que haga uso de ese derecho. Pregunte si tiene dudas. Si llegó y va a comprar un medicamento, bueno, pregunte si el medicamento es el correcto, por qué, con qué se toma. Y aunque suene un poco jodido, es porque finalmente si no tenemos la información, no nos va a servir el medicamento que estamos utilizando. Y eso obviamente es lo que nadie quiere. Entonces, eso es lo primero con respecto al tema de los establecimientos legales. Y el último, con respecto a salud como piedra angular de la nueva Constitución, se lo planteo súper simple. La Organización Mundial de la Salud nos ha planteado distintos conceptos. Siempre se van ellos como en esta lógica filosófica muy alta. Pero en la práctica lo que nos dicen es lo siguiente. Salud es un muy buen prisma para mirar todo. ¿Por qué? Porque finalmente la salud no es algo que solamente uno va al hospital, al consultorio, a la farmacia a tener, sino que, por ejemplo, si uno tiene trabajo, es salud. Si uno tiene un buen sueldo, es salud. Lo que come uno es salud. Y esta sumatoria de cosas que son salud, incluso Schopenhauer, que es un filósofo, plantea que la salud no es todo. Sin embargo, sin ella, todo lo demás es nada. Y es importante tener eso en cuenta. Nosotros deberíamos tener capaz nuestra nueva constitución con este prisma de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los temas como ventanas, estos lugares, por ejemplo, que son de sacrificio, los temas de transporte, un Transantiago, por ejemplo, que en algún minuto fue un tema muy importante para nosotros, las horas laborales, disminuir las horas laborales, por ejemplo, la salud mental, o temas relacionados, por ejemplo, a la decisión de salud sexual y reproductiva, y una serie de otros temas, el acceso a agua potable, que hoy día uno pensaba que no era tema, hoy es uno de los temas más importantes que se vienen en los próximos años, deberían estar primordiales. Y todos esos son temas que salud los puede abordar, y que nos importa que la gente, si tiene salud, puede tener una vida y puede cumplir lo que ellos desean hacer con su vida. Si esas personas no tienen salud, no pueden hacer nada. Entonces, es importante que los constituyentes que tenemos piensen en este tema sanitario que es un tema, obviamente, de cada uno de nosotros, un tema comunitario que nos afecta a todos, y también al medio ambiente. Porque si la salud, efectivamente, podemos estar muy bien en nuestras casas, pero si el ambiente en el cual estamos no es el apropiado, tenemos ciudades muy contaminadas, tenemos una serie de elementos que efectivamente hacen que las personas no tengan esa salud óptima que podríamos aspirar. Y si podemos tener eso como un piso mínimo, nos da hartas luces de este nuevo Chile que podría ser, ojalá, más saludable. Muchas gracias. Jorge, María Paz, Ya. llegamos al final y nos pasamos, ¿eh? Estamos pasaditos. Perdón. ¿No? Así que te vamos a dejar invitado para la otra porque vamos a tener que continuar. Yo creo que esto da para varios programas juntos, porque queda harto, mucho más que conversar aquí. Así que, Jorge, te agradezco estar aquí en La Voz del Consumidor, en compañía también de nuestros amigos de Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón, con los cuales estamos en directo, y agradecerte todas las opiniones, porque yo creo que para nuestros amigos y amigas va a ser muy, muy importante. Así que... Muchas gracias a ustedes, y finalmente también agradecerle a los que nos estuvieron escuchando, a los que nos van a escuchar después, y que finalmente estos temas sirvan para reflexionar. Y si tienen dudas, consulte a su farmacéutico, y si tiene más dudas, también consulte a Conadecus, que obviamente va a tratar de orientarlo lo mejor posible. Hay que destacar que Jorge ha sido siempre un colaborador de Conadecus. Siempre cuando se lo hemos pedido, muchas veces ha estado con nosotros desde muchos años. Así que, Jorge, un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Amigos, amigas, hemos llegado al final de La Voz del Consumidor, como todos los días martes, y para el próximo los invitaremos con otro invitado para poder conversar de temas
de contingencia, importante de información, de educación, y estos temas que son relevantes para toda la ciudadanía, saber qué es este mundo, la ley de fármacos 2, pero qué es lo que se mueve dentro del mundo de los fármacos y los medicamentos, y expuesto por un experto como es Jorge Cienfuegos. Así que, amigos, amigas, hasta el próximo martes. Chao, chao. El próximo martes. Gracias, Jorge. Chao. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.